Bueno, vamos a evaluar, vamos a ver en qué consiste el proyecto. Hay una placa explicativa, señor director, si podemos verla. Tiene dos objetivos declarados, por lo menos eso es lo que hicieron en la presentación. Una parte es combatir la informalidad laboral, otra cosa es, la otra tiene que ver con la posibilidad de mejorar la fiscalización. Apunta básicamente los mayores beneficios son para las diría, mini empresas. Microempresas las denominamos. Microempresas, digamos, que es esas de hasta 7 trabajadores. En realidad habla de 5, extendible hasta 7. Exactamente. Aquellas que blanqueen o contraten nuevo personal en los próximos años tendrían una rebaja del 50%. Del 50% en el total de las contribuciones. Creo que exceptúa las obras sociales en todos los casos. Después le vamos a preguntar al diputado porque también nos va a acompañar. Está con nosotros Matías Velacín, que es de la Fundación Observatorio PYME. A ver, nos vamos a apoyar en un trabajo que hicieron ustedes, mira, ya me hice copartícipe de él, para ver de qué hablamos cuando hablamos del universo PYME. Exacto. Podemos ver, señor director, algunas placas que tienen que ver con la tarea de la Fundación, precisamente. Esto es el impacto que tienen en la economía y en el empleo. Y como vemos, en el caso de Argentina, el impacto es, en términos de empleo, es muy importante. Es la mitad del empleo. Esta investigación se hizo a partir de todo el conjunto PYME, de todos los sectores de la producción y de servicios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una PYME? Cuando hablamos de una PYME, hablamos de una empresa que en términos cualitativos está fuertemente centralizada en los socios o en el dueño. Es una empresa pequeña, en general nosotros la medimos de 10 a 200 ocupados y que a nivel facturación factura en promedio 10 millones de pesos, tal vez hoy un poco más. Lo que decimos nosotros... Cuando decís 10 millones, ¿estás hablando de cifras anuales o cifras mensuales? Cifras anuales, exactamente. Eso es los resultados que nosotros obtenemos a partir de los datos de la Fundación. Cuando nosotros nos Después en la reglamentación oficial hay un tope que tiene que ver con el segmento de negocios y actividad que hagan. La Fundación toma los datos de ocupados porque es un dato que permite medir con estabilidad a lo que se considera una PYME o no. Tal vez en contextos de inflación la facturación nominal puede subir demasiado, pero en términos cualitativos la empresa sigue siendo la misma. Entonces por eso la Fundación propone una categorización a partir de la cantidad de ocupados que se mantiene muy estable en el tiempo, porque en general las pymes son empresas a las que les cuesta crecer, que van desarrollándose lentamente, pero que son muy importantes en el desarrollo productivo de Argentina. Veamos la siguiente placa. Esto tiene que ver con, además, el grado de importancia que tiene en la cadena industrial. Exactamente. Lo que nosotros observamos es que las pymes son generadoras de valor agregado y muy demandantes de mano de obra. Y también de mano de obra calificada. En Argentina demandan el 51% de la mano de obra y a la vez agregan el 44% del valor, que en términos de medición contra otros países está muy en línea con los que son los países de altos ingresos, lo que representa que Argentina industrialmente todavía tiene un conjunto de industria muy fuerte, pero que es necesario desarrollarla y seguir trabajando en términos de productividad para que eso empiece a converger a niveles de países. Y cuando hablamos de productividad, precisamente aquí tenemos un gráfico que demuestra que no hay en diferencia, gran diferencia entre la productividad de una empresa grande, que es el gráfico siguiente, que tiene que ver con esto. Lo que estamos viendo es que ahí no hay grandes diferencias entre una empresa grande y una empresa chica. Exactamente, bueno, estas diferencias a partir de esta última década se han acentuado. Y lo que se observa, que es una de las cuestiones que venimos planteando desde la Fundación, es que este diferencial de productividad que se ha incrementado en el último tiempo es en lo que hay que trabajar a la hora de plantear cuáles son las pymes industriales que queremos para Argentina. Esto significa, por un lado, que lo que habría que hacer es desarrollar y fomentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y que ese diferencial de productividad se vaya achicando, por ejemplo, hasta converger con niveles, por ejemplo, de países más desarrollados, lo que es hoy en Europa, la diferencia entre una pyme y una empresa grande en cuanto a nivel de productividad
es mucho más reducida de lo que es en Argentina. En términos de discurso, vos decís lo que hay que hacer es promocionarlas. En términos de discurso, este gobierno tiene un discurso muy pro pyme, muy supuestamente destinado a la producción inclusive, y al consumo interno y al beneficio de la demanda interna. Obviamente cualquiera que circula en la calle sabe que hay contradicciones flagrantes. De hecho, salís de acá del estudio, estás en Florida, y lo único que encontrás es especulación cambiaria, porque tenés 24 arbolitos ofreciéndote dólares, con lo cual los que tenemos algunos años en este país sabemos que evidentemente el modelo productivo en algo falla, porque si no esto no estaría pasando. Digo, si tuvieras que evaluar las políticas oficiales para el sector de los últimos años, ¿qué rescatás y qué te parece que falta? Bueno, en términos de lo que rescato, creo que ha habido un gran impulso a lo que es la oferta de crédito con esta nueva línea de créditos a la inversión productiva, que en general lo que hizo tendió a volcar una gran masa de recursos de ahorro de los argentinos que fue o que pretende ir a las pymes. Esto con una muy baja tasa de interés, lo que permite que la empresa pueda empezar a pensar en invertir y que los costos de esa inversión sean reducidos. Son créditos de 3 a 5 años al 17,5% anual. Exactamente, que hoy es una tasa regalada. Que luego se va haciendo variable, pero está muy atada a lo que es la BADLAR. Entonces, eso permite una gran capacidad de inversión para las pymes y la pyme tiene acceso. El acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito es restringida. Hay mucha autoexclusión del crédito, es decir, las empresas no quieren ir a solicitar. Esto tiene que ver con aprendizajes pasados de lo que han sido crisis financieras y que además no se quieren atar a pagar una cuota por el crédito solicitado. Y luego también una cuestión importante es que el banco le apruebe o no le apruebe el crédito. Y esto también tiene bastante que ver con el nivel de formalidad que tiene la pyme. Si la pyme no está en los registros de las instituciones y demás, lo que tiende a pasar es que el banco no le apruebe el crédito solicitado. En ese sentido, me diste un pie como para preguntarte si el proyecto puede, en los términos en que está planteado, puede ayudar a mejorar la presentación o el blanqueo de este universo de... Lo que creemos nosotros desde la Fundación Observatorio PYME es que el proyecto puede acompañar y muy bien lo que es la necesidad de las pymes de formalizarse. Pero lo que no tenemos que perder de punto de vista es que el fin último de las pymes industriales tiene que ser mejorar la competitividad y la productividad. Por varias cuestiones. Primero, porque es necesario que una política económica de crecimiento a largo plazo se base en las exportaciones y no transitar siempre el camino hacia la crisis de balanza de pagos que tenemos. La industria es dependiente de las importaciones, vemos que las pymes son un poco menos dependientes que las grandes empresas, pero lo que también se ve... La industria es fuertemente dependiente. Es fuertemente dependiente. El último año tenemos un déficit, si vos tomás la balanza comercial, el déficit de la industria son 33.000 millones de dólares. Exacto, es fuertemente dependiente, pero lo que se 9.000 millones la industria ensambladora de Tierra del Fuego, 9.000 millones más o menos las automotrices. Las automotrices, bueno, justamente esas son grandes empresas, los que son las pymes tienen un poco menos de dependencia, pero sí tienen una gran incapacidad de sustituir los insumos y bienes intermedios importados en el mercado local. Por eso se les hace muy importante su capacidad de importación, y lo que tenemos que tener en cuenta es que estas importaciones muchas veces se manifiestan en exportaciones dentro de las pymes industriales. Entonces, esas exportaciones son los que permiten un posicionamiento de las empresas en el mercado extranjero y lo que posibilita a largo plazo generar aumentos de productividad. O sea, claramente es lo que no se está haciendo hoy, porque hoy para preservar las reservas cerraron todas las importaciones. Las únicas que Argentina paga con regularidad son las de energía que hace el propio Estado o las empresas del Estado. Y las estadísticas nuestras muestran que el 60% de estas empresas ha tenido dificultad para la importación de maquinaria o equipo o de insumos en los últimos años. El rol de la maquinaria de equipo, que es lo que es una de las ideas base de la Fundación, es muy necesario. ¿Por qué? Porque si bien este proyecto de ley puede acompañar la formalización laboral y el aumento de productividad en las pymes, lo que es necesario es una fuerte inversión dentro de estas empresas. Es un fuerte flujo de inversiones
en el largo plazo que permita que la empresa se pueda ir desarrollando. Eso se necesita un entorno macroeconómico que sea estable, es decir, tratar de reducir los niveles de inflación, porque una de las características de la inflación es que acorta el horizonte de planeamiento de las empresas y eso reduce la inversión en estas. Y por el otro lado también una oferta de crédito que acompañe a estas empresas. Lo que vemos nosotros en las estadísticas oficiales es que el crédito dimensionado por el Producto Bruto de la Argentina es muy reducido, aún con esta línea de créditos que se incorporó. La línea de crédito ayuda y mucho, pero no es suficiente, o es decir, hay que hacer mayores esfuerzos para llegar a niveles de oferta de crédito más altos. La última, en el universo que ustedes relevan, ¿cuántas empresas tienen trabajadores en negros de estas que...? Eso es un dato bastante difícil de medir porque los empresarios obviamente tampoco nos quieren responder eso. Lo que nosotros estimamos es que alrededor de un 30% de los trabajadores en las pymes están en condición de informalidad laboral y ese número asciende al 50% dentro de las microempresas. Es un número bastante alto en los últimos tiempos a nivel general. Las más chiquitas son más informales. Alto grado de informalidad. Exactamente. Hay que decirlo, en esta última década esa informalidad ha bajado, eso hay que decirlo, pero ahora está en un nivel de estancamiento que no sigue descendiendo la informalidad laboral. Por eso hay que combatirlo desde varias ópticas. El proyecto es uno, pero fuertemente el rol nuestro es poder ver los beneficios de la inversión y de un shock de productividad en las empresas. Sintéticamente, entonces, como iniciativa está buena, pero habría que acompañarla con otra serie de otras iniciativas como para que tenga posibilidades de éxito. Es una iniciativa que complementa, pero el rol debe estar puesto en un aumento de la producción y en la modernización de las empresas. Esa modernización va a traer sola la formalización laboral de las empresas y una baja en los costos laborales de la formalización acompaña a que las empresas puedan transitar ese camino en una mejor manera. Gracias, Matías. No, de nada, en el próximo bloque quédate, está con nosotros el diputado Eduardo Santín de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Nos va a explicar, él es parte de la comisión laboral de la Cámara de Diputados, el anteproyecto todavía no llegó allí, está en el Senado, pero bueno, nos va a contar cuál es la evaluación que hicieron en la Cámara o que están haciendo en la Cámara las fuerzas opositoras.